Al salir de casa, oí el primer grito. Mi esposa, que siempre se reía de mí, ahora suplicaba: Ricardo, no es lo que crees. Minutos antes, me había humillado, llamándome rata. No sabía que acababa de mostrarle a su esposo las imágenes de la cámara que había instalado para vigilarme. Me acusó de robar 500 que ni siquiera había tocado. Me fui con 50,000 de compensación y le dejé la prueba de su traición con su propio cuñado. Pero lo peor no fue la traición. Fue descubrir que su esposa lo había planeado entre bastidores. Y ahí fue cuando el circo realmente estalló en llamas. Pero déjenme contarles cómo comenzó esta locura. Mi nombre es Ana. Y por 3 largos años fui empleada en la casa de Ricardo y Beatriz. Casa es una forma educada de decirlo. Era una mansión fría, de vidrio y mármol, donde todo tenía que brillar, excepto las personas. Ricardo no era un jefe, era un carcelero. Un hombre que medía su propio valor por su capacidad de disminuir a los demás. Caminaba por la casa como un depredador, buscando un vaso fuera de lugar, una partícula de polvo. Cualquier excusa para gritar. Y le encantaba gritar. Beatriz, la esposa, era peor. Estaba hecha de hielo y desprecio. Para ella, yo no era una persona. Era un objeto que se movía. Nunca me miraba a los ojos. Me hablaba mirando a la pared por encima de mi hombro. Limpia eso, haz aquello, rápido. Y estaba Lucas, el hermano menor de Ricardo. Era la oveja negra, el playboy que vivía de la fortuna de la familia. Mientras Ricardo era pura rabia, Lucas estaba hecho de sarcasmo. Aparecía. Bebía el whisky caro de su hermano y me miraba con esa sonrisa asquerosa como si yo fuera el postre. Aguanté todo esto por una razón: mi madre. Mi madre, la única persona que tengo en el mundo. Estaba perdiendo la vista. Cataratas. El médico fue claro: Ana, es cirugía o se queda ciega en 6 meses. ¿El costo? $5,000. Yo ganaba apenas $400 al mes. Estaba desesperada. Empecé a hacer limpiezas en otras casas en mi día libre. Empecé a vender postres que hacía de madrugada. Cada centavo era para su cirugía. Estaba exhausta, viviendo a base de café y miedo. Pero me estaba acercando. Fue entonces cuando el infierno comenzó de verdad. Era un martes. Ricardo me llamó a su despacho. Beatriz y Lucas estaban allí. Beatriz miraba por la ventana, aburrida. Lucas sonreía, divirtiéndose con la tensión. Ricardo fue directo. Desapareció dinero de mi escritorio. $500. Estaba aquí ayer. Súmelo el estómago. Dije: señor Ricardo. Yo nunca. Golpeó la mesa. Su grito hizo temblar el vaso de agua. Cállate la boca. Solo estás tú aquí adentro. Tú y la gente de tu calaña. No pueden ver dinero, ¿verdad? ¿Creíste que no me daría cuenta? Traté de argumentar. Le hablé de mi madre, de la cirugía. Ricardo se rió. Un sonido seco, horrible. ¿Cirugía de la madre? ¡Qué historia patética! Eres una ladrona, como todas. Beatriz se giró desde la ventana. ¡Qué asco! Ricardo, te dije que no contrataras a este tipo de gente. Lucas negó con la cabeza, todavía sonriendo. ¡Qué decepción! Anita, creí que eras más inteligente. Sentí la humillación arder en mi cara. No era tristeza, era rabia. Una rabia fría que me trabó la garganta. Ricardo continuó: vas a pagar cada centavo. Y más. A partir de mañana, esta casa tendrá cámaras. En todas partes. Pasillos, cocina, sala. Especialmente por donde tú andas. Vamos a ver cuánto dura tu teatrito. Si alguna vez te han humillado en el trabajo, si te han acusado de algo que no hiciste, dale me gusta a este video. Sabes exactamente lo que sentí en ese momento. Al día siguiente, llegaron los técnicos, instalaron pequeñas cámaras blancas en cada esquina. Una en la cocina, apuntando a la estufa, una en la sala, cubriendo el sofá y el bar. Y la peor, una en el pasillo que daba a mi pequeño cuarto en el fondo. La vida se convirtió en una pesadilla psicológica. Sentía los ojos electrónicos sobre mí todo el día. Ricardo se aseguraba de sentarse en la sala con su tablet, mirando las grabaciones en vivo. Ana, limpiaste ese rincón por 2 minutos. Estás lenta hoy, gritaba. Me cambiaba de ropa en el minúsculo baño, con miedo de que la cámara del pasillo pudiera ver algo. Comía mi almuerzo de pie, en el lavadero, el único lugar sin vigilancia. Pero algo extraño empezó a suceder. Beatriz, que nunca me había dirigido una palabra amable, de repente se volvió agradable, empezó a defenderme. Ricardo, querido, deja a la chica en paz. Estás obsesionado con esas cámaras. Me parecía extraño, pero estaba tan cansada, tan humillada, que ni siquiera lo pensé bien. Si hubiera sabido lo que estaba haciendo, habría actuado mucho antes. La segunda señal fue Lucas. Empezó a visitar mucho más, pero solo aparecía los martes y jueves por la tarde.
Eran exactamente los días en que Ricardo se encerraba en el despacho de la casa para reuniones de directorio por video que duraban horas. Beatriz siempre encontraba la manera de mantenerme lejos de la casa principal en esos momentos. Ana, la piscina necesita una limpieza profunda. Ana, ve a organizar el depósito del garaje, es un desastre. Yo obedecía. Solo quería juntar mi dinero y salir de ese infierno. La tensión en la casa aumentó. Ricardo estaba cada vez más paranoico, revisando las cámaras todo el tiempo, tratando de atraparme. No encontraba nada, y eso lo enfurecía más. Empezó a quejarse de que las cámaras no eran lo suficientemente buenas. Un jueves por la tarde, Ricardo tuvo que salir a una reunión externa, urgente. Salió quemando llanta. Yo estaba limpiando su despacho, un lugar que odiaba, lleno del olor de su puro. Beatriz y Lucas estaban en la casa. Escuché su risa proveniente de la sala de estar. El monitor principal de las cámaras estaba en el despacho, justo en su escritorio. Estaba quitando el polvo cuando recordé que Ricardo había gritado por la mañana: la cámara de la sala tiene el ángulo mal, arregla eso. Odiaba tocar esa cosa, pero odiaba más escucharlo gritar. Me acerqué al monitor, toqué la pantalla. Aparecieron 6 cuadros de video. Cocina, pasillo, garaje y la sala de estar. Me detuve, me congelé. Mi pecho se trabó. La respiración se detuvo. Claridad absoluta. Allí estaba, en la cámara que él instaló para vigilarme. En la cámara de la que se quejó del ángulo, Beatriz y Lucas. No estaban conversando. Estaban en el sofá carísimo de Ricardo, ropa en el suelo. Y no era una traición simple. Era visceral, el tipo de cosa que ves en películas y crees que es una exageración. La cámara que él instaló para atraparme robando $500, captó a su esposa robándole a su hermano. Mi primer instinto fue correr. Pero el segundo fue la rabia fría, la rabia de esa acusación, la rabia de la palabra rata. Mi cerebro nunca funcionó tan rápido. No hice ruido. Mis dedos, temblando un poco, tocaron la pantalla de nuevo. Grabaciones, retrocedí la grabación. No solo la de hoy, el martes anterior, lo mismo, el jueves antes de eso. También, me di cuenta del patrón, Ricardo en reunión en el despacho o fuera de casa. Beatriz mandándome lejos. Y ellos dos allí en la sala principal, creyéndose los dueños del mundo. Saqué mi celular, abrí la cámara y empecé a grabar la pantalla del monitor. Grabé el clip de hoy. Grabé el del martes. Grabé el de la semana pasada. 3 minutos de pruebas irrefutables. Pero no había terminado. La rabia me dio una claridad que nunca tuve. Si eran tan descuidados en la sala, ¿qué más habían captado las cámaras? La acusación. Los $500. Fui a la barra de búsqueda del sistema de seguridad. Escribí la fecha y la hora en que Ricardo dijo que el dinero desapareció. Seleccioné la cámara del despacho. Apreté play. La grabación mostraba el despacho vacío. Entonces, la puerta se abrió. Era Beatriz. Entró, miró hacia los lados como una verdadera ladrona. Fue hasta el escritorio de Ricardo, tomó el fajo de billetes, lo metió en su bolso. Y salió rápido, frío, calculado. Sentí que mi sangre hervía y se helaba al mismo tiempo. No fue un accidente. No fue un robo. Fue una trampa. Ella robó el dinero. Sabía que Ricardo me culparía. Quería que él me culpara. Ella quería las cámaras. Las cámaras eran la distracción perfecta. Mientras Ricardo se obsesionaba con vigilarme. Ella podía hacer lo que quisiera con el hermano de él, justo debajo de las narices de su esposo. Grabé ese clip también. Lo tenía todo. La traición. Y la trampa. En ese exacto segundo. Algo dentro de mí se apagó. No sentí ganas de llorar. Sentí ganas de actuar. Miré las cámaras en el despacho y pensé, ustedes no tienen idea de con quién se metieron. Guardé los archivos en mi celular. Los envié a una cuenta de correo nueva que creé en ese mismo instante. Y tomé una memoria USB que estaba en el propio cajón de Ricardo y hice una copia de todo. Él no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. No actué por impulso. Esperé. La venganza es un plato que se sirve frío, pero yo iba a servir el mío congelado. Trabajé el resto del día con una calma aterradora. Beatriz y Lucas salieron de la sala, arreglados, riendo. Ella pasó a mi lado y dijo, al fin limpiaste el despacho. Estás lenta hoy. Yo solo la miré y dije, sí, señora. El despacho está impecable. Esa noche no dormí. Planeé. Primera llamada, un abogado laboral que encontré en internet. Especialista en acoso moral. Le expliqué todo. La falsa acusación. La humillación de las cámaras. Y lo que acababa de descubrir.
El abogado se quedó en silencio por un segundo y luego dijo, Ana, no solo vamos a ganar, los vamos a destruir. Segunda acción, hice 2 copias más de la memoria USB. Una se quedó conmigo, la otra la guardé en un lugar seguro. Tercera acción, esperé a la mañana siguiente. Viernes, 10 de la mañana. Ricardo estaba en su despacho, fumando su puro, probablemente mirando las cámaras. Beatriz estaba en la piscina. Lucas no estaba. Perfecto. Toqué la puerta del despacho. ¿Qué quieres?, gritó. Entré. Señor Ricardo, vine a presentar mi renuncia. Quitó los pies del escritorio. Su arrogancia era tan palpable que sofocaba. ¿Renuncia? No vas a ningún lado. Todavía me debes $500. Solo sales de aquí cuando pagues o cuando te mande a la policía. Mantuve mi voz calmada. Entiendo. Pero antes de irme, necesito que vea algo. A solas. Es sobre la seguridad de la casa. Frunció el ceño. La palabra seguridad activó su paranoia. ¿Qué es? ¿La cámara te grabó robando de nuevo? No. Señor, es sobre la cámara de la sala. Esa que usted dijo que tenía el ángulo mal. Creo que está grabando cosas de más. No entendió la ironía. Muéstrame de una vez. Estoy ocupado. Me acerqué al monitor. Mis manos estaban firmes. Es de la grabación de ayer por la tarde. Cuando usted salió, apreté play. El silencio en el despacho era tan denso que se podía cortar. Vi el tic nervioso comenzar en su ojo. El color desapareciendo de su rostro, dejando esa piel bronceada con un tono enfermizo. Grisáceo. No gritó. No explotó. Él se desinfló. Observó durante 30 segundos. La escena irrefietable de Beatriz y Lucas. Vi su mano, que sostenía un vaso de whisky, comenzar a temblar. El hielo golpeando el vidrio. Clac, clac, clac. Y entonces, el vaso simplemente se resbaló de su mano y se hizo añicos en el suelo de mármol. Miró el vidrio roto. Luego me miró a mí. La arrogancia había desaparecido. El depredador había desaparecido. En su lugar había un hombre pequeño, patético, en pánico. Lo primero que dijo, con la voz fallando, fue, borra eso ahora. Respondí. Fría, no puedo. Ya lo tiene mi abogado. Como prueba del acoso moral que sufrí en esta casa. El clic. Vi el entendimiento en su rostro. No estaba lidiando con la empleada tonta. Estaba atrapado. ¿Qué quieres?, tartamudeó. Jalé una silla y me senté. Por primera vez en 3 años, me senté frente a él. Usted me acusó de robar $500. Así que vamos a ajustar cuentas. Primero, quiero mi carta de renuncia firmada, sin justa causa, con todas mis prestaciones pagadas. Asintió. Demasiado rápido. Sí, claro. Segundo, usted va a hacer una transferencia ahora mismo, de $50,000. A esta cuenta. Deslicé un papel con mis datos bancarios. Es un acuerdo extrajudicial. Por la falsa acusación, por la humillación. Y por el acoso moral de instalar cámaras para vigilarme. Su atragantó. ¿50,000? ¿Estás loca? Me levanté. Está bien. Entonces me voy. Mi abogado presenta la demanda el lunes. Dijo que con este video y el testimonio de los otros empleados que usted humilló, la prensa amará la historia. Millonario traicionado por su esposa y su hermano. Creo que el juez me dará mucho más que 50,000. Me di la vuelta para irme. Espera. Gritó. Me detuve. Estaba pálido, sudando. Tomó su celular. Dame la cuenta. Observé mientras hacía la transferencia. El sonido de la confirmación resonó en el despacho. Mi celular vibró en mi bolsillo. $50,000. Si te está gustando esta historia y crees que la justicia debe llegar para todos, suscríbete al canal ahora mismo. No te pierdas el final. Listo, dijo, con la voz llena de veneno. Ahora, dame la memoria USB. Sonreí. Casi. Falta una cosa. Me miró. Confundido. Los $500 que robé, los quiero. En efectivo. Como un bono. Ese fue el golpe final. El insulto calculado. Él sabía que lo estaba quebrando. Abrió su billetera, sacó 5 billetes de $100 y los arrojó sobre la mesa. Perfecto. Dije, tomé el dinero. Tomé mi carta de renuncia firmada. Pero yo todavía guardaba lo mejor para el final. Me giré hacia él. Señor Ricardo. Usted me debe una disculpa. No por los 50,000. Por los 500. ¿Qué? ¿Sabe? Me dio curiosidad. Si la cámara de la sala grabó eso, ¿qué habría grabado la cámara del despacho? Así que revisé. Fui hasta el monitor y apreté play en el segundo archivo. Él vio a su propia esposa, Beatriz, entrando sigilosamente. Vio cómo tomaba el dinero de su escritorio. El mismo dinero por el cual él me humilló durante semanas. El sonido que Ricardo hizo no fue humano, fue un gruñido de puro dolor. Él entendió. La traición era mayor. La humillación hacia mí
fue orquestada por ella. Ella me usó. Lo usó a él. Ella creó toda la crisis para ocultar su aventura. Voy a matarla, susurró. Eso es asunto suyo, dije. Aquí tiene. Arrojé una memoria USB sobre su escritorio. Una copia. Solo con las escenas de la traición. Lo que usted haga con esto. No es de mi incumbencia. Me di la vuelta y fui hacia la puerta. Espera, dijo, Y. ¿Y el video de ella robando? Me detuve en la puerta. Ese me lo quedé, como mi seguro de vida. Salí del despacho y cerré la puerta. Caminé por el pasillo de mármol. Mi bolso pesaba con mi dinero, mi dignidad y mi libertad. Beatriz y Lucas estaban en la sala de estar, riendo, probablemente planeando su próximo encuentro. Cuando Beatriz me vio con mi bolso, esbozó esa sonrisa de desprecio. Finalmente te despidieron. Rata, ya te tardabas. No olvides llevarte tu basura. Me detuve. Por primera vez, la miré a los ojos. Dejé que viera la calma en mi rostro. Dije, lo suficientemente alto para que ella y Lucas oyeran la cámara que su esposo instaló para mí. Lo filmó todo, doña Beatriz. Que tenga una buena tarde. La sonrisa de ella se congeló. Me di la vuelta y caminé lentamente hacia la puerta principal. La abrí. Salí a la luz del sol. Y fue ahí que escuché el primer grito. El grito de Ricardo. Viniendo del despacho. Seguido por el sonido de cosas rompiéndose. Y luego, el grito de pánico de Beatriz. Ricardo, no es lo que estás pensando. Cerré la puerta y no miré atrás. Ah. ¿Y qué pasó con Lucas? El hermano que participó en la humillación y se rió de mí. Prometí que la venganza no estaba completa. La memoria USB que le di a Ricardo tenía solamente las escenas de la traición. La otra memoria USB, la que tenía el video de Beatriz robando los $500. Y los mensajes que encontré entre ella y Lucas planeando la trampa. Esa la envié anónimamente. Al padre de ambos. El patriarca de la familia. El dueño de toda la fortuna. Un hombre conocido por estar obsesionado con el honor y la lealtad. Ricardo perdió su puesto en la empresa familiar por asociación y por el escándalo. Lucas fue desheredado y expulsado de la familia por complicidad en el robo y la traición contra su propio hermano. Hoy, un año después. Mi madre tuvo su cirugía y ve perfectamente. Dice que nunca ha visto el cielo tan azul. Con los $50,000 abrí mi propio negocio. Un pequeño servicio de catering. Todavía me levanto temprano. Todavía trabajo duro, pero trabajo para mí. Y duermo en paz. Ellos, el divorcio fue el más sucio que la ciudad ha visto. Ricardo y Beatriz vendieron la mansión de vidrio para pagar a los abogados. Él vive en un apartamento alquilado. Ella. Supe que regresó a casa de sus padres. Lucas desapareció. Aprendí que cuando alguien te acusa de algo sin pruebas, generalmente es porque está escondiendo algo mucho peor. Y la verdad, amigos míos. La verdad siempre encuentra la cámara correcta. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal. Historias como esta, donde se sirve la justicia, son mi especialidad. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has visto a alguien arrogante recibir exactamente lo que merecía? ¿Cómo fue su caída? Cuéntame tu historia en los comentarios.